Hola, hola, ¿cómo están chicos? Eh, bueno, vamos a ver los ejercicios de turbidimetría y de nefelometría. La mayoría de las preguntas son preguntitas del tipo teórica, así que lo vamos a desarrollar. Me dice si el punto número uno, ¿qué sustancia puede causar turbidez en un líquido? Entonces tenemos el punto uno. Puede causar turbidez en un líquido todas aquellas sustancias que sean immiscibles en ese líquido, ¿no? O sea, que no se mezclen con ese líquido. Por ejemplo, en agua sería el polvo, por ejemplo, la arcilla, sales insolubles como sulfatos, cloruros. Eso sería entonces lo que corresponde a la preguntita número uno. El punto número 2. Punto número 2 dice 2A. ¿Qué hace incidir un haz de radiación monocromática de 500 nanómetros en un medio que contiene partículas coloidales de 450 nanómetros? ¿Qué fenómeno se produce? Bueno, ahí estamos viendo que la radiación es de 500 nanómetros y que el medio contiene partículas más chicas, ¿no? Un poquito más chicas de 450 nanómetros, ¿no? ¿Qué fenómeno se produce? Y el B me dice, y si las partículas fueran más grandes, por ejemplo, de 100, de 1200 nanómetros, ¿qué fenómeno se produce? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, se produce la dispersión de Rayleigh, ¿sí? Ya que la longitud de onda, que es de 500 nanómetros, es similar al tamaño de la partícula coloidal, que en sí es casi un 5% menos, ¿no? De 450 nanómetros. Entonces, en esas condiciones se genera la dispersión de Rayleigh, ¿sí? La dispersión de Rayleigh era la simétrica, que era básicamente a 90 grados justamente se hacía la medición. Y el B dice, al ser la partícula más grande, se produce la dispersión de Mie. La dispersión de Rayleigh es la que se utiliza para la nefelometría y la dispersión de Mie se utiliza para la turbidimetría, que es hacia adelante. O sea, era asimétrica hacia adelante. El punto número 3 dice caracterizar la dispersión de Rayleigh y la dispersión de Mies. O sea, que vemos características de ambas dispersiones. Así, por ejemplo, tenemos la dispersión de Rayleigh. Se produce con partículas pequeñas, menor que la longitud de onda de la luz que se utiliza, por lo menos un 5% menor, ¿sí? La distribución de la radiación dispersada es simétrica, ¿no? Con respecto al centro de dispersión y es óptima la intensidad de rayo primario a 90 grados. Bueno, esta es la dispersión, como ya les decía, que se utiliza para la nefelometría. Y después tenemos la dispersión de Mie. Se produce cuando se tiene partículas de tamaños grandes, ¿no? Superiores al 10% de la longitud de onda, o 2/3 de la longitud de onda, decía la teoría, hasta 2/3 de la luz incidente. La distribución de la luz dispersada es asimétrica, siendo mayor hacia la dirección frontal y menor hacia atrás. Como les decía, este tipo de dispersión la utilizamos específicamente para la turbidimetría. Ese es el punto número 3. Punto número 4 me dice, bueno, que expliquemos el fundamento de la técnica turbidimétrica y comparar, dice, con la nefelométrica. Bueno, entonces tenemos la turbidimetría. ¿Cuál es el fundamento? ¿Sí? Se basa en la medición de la disminución de la potencia incidente
cuando pasa por una solución donde hay partículas en suspensión que dispersan la luz. Se utiliza para concentraciones relativamente altas y justamente para que exista dispersión entre la potencia transmitida y la potencia incidente, tiene que ser esa concentración relativamente alta. Cosa de que la potencia transmitida sea menor que la potencia incidente. Bueno, en cambio, la nefelometría se utiliza cuando hay pocas partículas en suspensión y son de pequeño tamaño. En donde la radiación se dispersa en una dirección que forma en general un ángulo de 90 grados con la radiación incidente, y esa es la que se detecta, ¿no es cierto? O sea, justamente es utilizando la dispersión de Rayleigh. Bueno, y después tenemos ya lo que es un verdadero o falso. Indicar dice verdadero o falso según corresponde y justificar o explicar, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos nosotros el cuestionario, creo que acá ya lo tengo escrito. Bueno, tenemos a ver el A. Me dice la longitud de onda de trabajo es un parámetro crítico en la turbidimetría. Dice que la longitud de onda de trabajo es un parámetro crítico en la turbidimetría y eso es verdadero, ¿sí? La teoría nos decía que se tenía que elegir la longitud de onda que haya el mínimo de absorbancia, o sea que no haya prácticamente la absorbancia, y esa es la que se elige. El B dice, en la técnica nefelométrica se mide la luz transmitida, que es proporcional a la concentración. O sea, la luz transmitida que es proporcional a la concentración. Bueno, ahí eso es falso. Se mide la luz dispersada en 90 grados y que es proporcional a la concentración. ¿Sí? Eso es lo correcto para el inciso B. Bien, después tenemos el inciso C. La lectura en turbidimetría son mejores si hay muchas partículas suspendidas en el medio, y eso es verdadero porque de esa manera la potencia transmitida es menor que la potencia incidente, y ahí es donde se puede ver el caso. Y el D me dice, el tamaño de las partículas es más importante en la nefelometría que en la turbidimetría, y eso es verdadero, ¿sí? El tamaño de las partículas tenía que ser justamente de tamaño pequeño, y era importante justamente en las técnicas nefelométricas más que en la turbidimétrica. En la turbidimétrica no importaba tanto el tamaño. Y bueno, y después tenemos el último punto, el punto 6 dice 6a. Comparar, dice, la fuente de radiación usada en turbidimetría y nefelometría con la que se estudió en espectrofotometría UV visible, ¿sí? Y bueno, y B dice, ¿por qué el detector en nefelometría se ubica a 90 grados? Entonces tenemos la fuente de radiación usada en turbidimetría es la lámpara de wolframio. Y en la nefelometría se puede utilizar luz blanca como fuente, aunque es mejor radiaciones monocromáticas. Y bueno, y en el caso de la nefelometría el detector se coloca a 90 grados porque es óptima la medición de la dispersión en nefelometría, ¿sí? Justamente porque se da la dispersión de Rayleigh. Así que bueno, ahí teníamos estos preguntitas, eran unas cuantas preguntitas, y bueno, ahí la tenemos desarrollada, chicos.